En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo el María, por las benditas almas del purgatorio, ¿cómo no decir, aunque sean unas breves palabras, de este grandísimo santo, de los grandes tesoros que tenemos en nuestra Santa Iglesia Católica, Don Bosco? Don Bosco, como es más conocido, San Juan Bosco, Don Bosco. Y para ello, primero hacer un marco histórico de la época que le tocó vivir, y después apoyarnos en la liturgia. Siempre es tan lindo, si uno conoce la vida de los santos, ver cuando la Iglesia Católica escoge los textos de la misa, como es asombroso lo bien escogido que están en relación a la vida del santo, y es el Espíritu Santo el que maneja la liturgia católica. El marco histórico le tocó vivir casi todo el siglo XIX. Él murió en 1888, uno de los peores siglos de la humanidad. El siglo XIX fue un desastre en Europa y fue un desastre aquí. Fue el siglo de la convulsión total, de la reversión y poner patas para arriba todo el orden que con defectos y siempre cayendo, pero que todavía subsistía en la civilización católica, que es lo mismo que decir la civilización occidental. Y el encargado de hacer el 90% de la convulsión que fuese malhadado siglo XIX fue Napoleón. Napoleón, con sus guerras, encima alumbrado, no sé ni cómo expresarme, por una luz diabólica, ganaba casi todas las batallas, se hizo dueño de Europa, fue el dueño de Europa e hizo lo que quiso. Y aún en religión hizo lo que quiso, con el Papa de la época hizo lo que quiso. Se lo llevó medio de rehén y cautivo, hizo lo que quiso. Y Napoleón transportó con sus guerras napoleónicas toda la Revolución Francesa y convulsionó toda Europa. Cuanto reino o ducado encontró su camino, lo dejó todo patas para arriba, creando repúblicas, por supuesto con los principios de la Revolución Francesa, todos anti-Dios y todos anticatólicos. Entonces fue un siglo convulsionado, más no poder, y el siglo de las revoluciones aquí en nuestro suelo español, todas de tinte masónico, inspiradas en los principios de la Revolución Francesa. Ese fue el marco histórico. Y en medio de toda esa convulsión, la Iglesia trató de sobrevivir como pudo, con grandísimos papas que la gobernaron para esta época del siglo XIX, y el papa de Don Bosco fue Pío IX. Pío IX probablemente sea santo, no recibió la canonización oficial, pero probablemente fue un papa santo, un grandísimo papa antiliberal, como pocos papas ha habido, como debe ser un católico, y por lo mismo antiizquierda. El católico sabe que ambas cosas son malas, las dos. Y en ese marco de tanta convulsión social, Italia era un caos con los carbonarios, que es una especie de masonería italiana, con la misma masonería, con el intento de la república y las casas del Piamonte, etcétera, era todo un caos. Ese fue el marco histórico que le tocó vivir a Don Bosco, y cómo lidiar con una sociedad en total convulsión para hacer el bien y para salvar almas. Más meritorio que grandísimo santo ha vivido y hecho tanta obra católica en medio de tantos desastres. Para dar ahora unos rasgos muy poquitos de la vida de él, usemos la liturgia, ya que decimos que nos asombra lo bien escogido que son los textos. En el introito dice, además de su sabiduría y prudencia que hace falta, porque su gran obra es educar niños, adolescentes y jóvenes, su tarea educativa, y por el lado femenino, con las hijas de María Auxiliadora, también niñas, adolescentes y las jovencitas. Prudencia y sabiduría. Pero después agrega en latín que Dios le dio latitudinem cordis, una anchura de corazón, quasi arenam quaes in litore maris, como la arena que está en la orilla del mar. O sea, Dios, porque la liturgia es de Dios, compara el corazón de Don Bosco, ese gran corazón católico de hacer el bien al prójimo y a las almas por caridad, tan ancho como las arenas que hay en el borde del mar. Gigantesco el corazón de Don Bosco. Y realmente uno queda asombradísimo, uno se pregunta cómo hacía, no solamente él, también tantos otros santos, cómo hacía para realizar semejante cantidad de trabajo apostólico, cómo hacía. Uno queda asombrado con qué tiempo, con qué herramientas podía hacer tanto. Y tenía un corazón para Dios y para las cosas de Dios tan ancho como todas las arenas que hay en la orilla del mar. Hermosa comparación de cómo era el corazón de Don Bosco. En la colecta, oración de misa,
Habla de San Juan Bosco, por supuesto, padre y maestro, dice en latín, Patrem magistrum adolescentium de los jóvenes. Y luego agrega su devoción a la Santísima Virgen en la advocación de María Auxiliadora. Los tres grandes puntos del apostolado de Don Bosco con los jóvenes era conseguir que se confiesen mucho. Acá en Colombia es peligroso decir eso. Ya se confiesan demasiado, ya se confiesan más. No terminamos. Siempre Colombia es un caso especial. Mi país, un desastre, no se confiesan casi nunca. Acá hay que frenarnos. Bueno, Don Bosco estaría contento con Colombia. Confesarse mucho para que los jóvenes estén en gracia y sean amparados por Dios. Recibir mucho la Santa Comunión y la Misa. La devoción a María Santísima y la advocación de Don Bosco de María Auxiliadora, por supuesto. Y la devoción al Papa. Una gran y enorme devoción al Papa y ayuda al Papa, se entiende los verdaderos papas, no todos estos papas falsos, modernos, y para la época Pío IX probablemente un santo. Él se conocían personalmente. Pío IX era como el Papa, hasta me permito decir, protector de los salesianos. Y acá en la oración de la misa se soluciona María Auxiliadora y termina la oración de la misa diciendo, para que nosotros, ojalá, encendidos con el mismo fuego de su caridad, su censi, eodem igne caritatis, con el mismo fuego de la caridad de Don Bosco. Imagínense lo que seríamos si pudiésemos ser así. Para que nosotros, encendidos con el mismo fuego de la caridad, de su caridad, ojalá, querere ánimas, buscar almas, busquemos almas. El lema de Don Bosco, que después fue adoptado, si no me equivoco, por la misma comunidad salesiana, era el lema personal, dame que ánimas, cetera, tole. Dame almas, etcétera, el resto, quítamelo. Y acá en la oración quedó plasmado también su lema personal, porque dice que teniendo lo que tenía Don Bosco, nosotros somos capaces de querere ánimas, buscar almas. Lo importante es buscar almas, salvar almas. Tibique soli servire. Y a ti solo, a Dios, servir. Tibique soli servire. Y a ti solo servir, como era Don Bosco. Murió en 1888, ya promediando y hacia finales del siglo XIX, y su obra se extendió por el mundo entero, como todos los fundadores, han sido obras grandiosísimas que hicieron el bien por cuanto rincón de la tierra pudieron difundirse, y hoy en día todas destruidas, por supuesto. Los jesuitas con San Ignacio fueron grandiosos, tal vez los mejores, destruidos, los dominicos destruidos, los salesianos. Toda esta falsa iglesia nos ha destruido, pero bien que hicieron el bien en cuanto lugar pudieron. Y allí, y termino con un pequeño rasgo histórico más en estas dos palabras que he dicho, cuando por primera vez salieron de Italia los salesianos, Don Bosco quería ser misionero. Y él tenía dirección espiritual con un santo, como son las cosas de Dios, porque él, santo, y su director espiritual era santo. ¿Quién era el director espiritual de Don Bosco? San José Cafaso, lo canonizó Pío XII, el Papa Pío XII. O sea que el director espiritual de un santo era otro santo. Miren el bien que se haría allí. Y el director espiritual, pero tuvo uno más, no sé si fue el único en su vida, no recuerdo si San José Cafaso o cuál de sus directores, no tengo el dato, le dijo no, que él no tenía que salir de Italia, tenía que mandar sus hijos, sus misioneros, los salesianos tenían que ser misioneros, pero él tenía que quedarse en Italia. Y cuando estaba en estas ideas de mandar misioneros a las tierras para hacer católicos a las almas, tuvo un sueño que él tenía que mandar sus misioneros a hacer católicos unos indios que él veía en el sueño, pero en el sueño no le dijo dónde era ese lugar. Y cosas de la providencia, allí en el norte de Italia, si no tengo mal dato, se conoció, claro que se conoció, con el que era el cónsul de mi país, miren qué honor. Y se ve que los gobernantes de la época, que era un gobernante pésimo, masonísimo, de Argentina, el general Roca, le había hecho confianza a un italiano que conocerían y que había estado en Argentina, porque de hecho ya me van a entender, conocía la Argentina, este italiano, allí está en la foto de la librería. Y el cónsul argentino para esa zona del norte de Italia, del Piamonte, se encuentra con Don Bosco, no sé bajo qué circunstancias, se pone a hablar, y Don Bosco, sabiendo que era el cónsul de Argentina, le pregunta,
y sale el tema del sueño que ha tenido con indígenas, con indios, que tiene que hacer católicos, y el cónsul de Argentina lo escucha, la descripción que le hace de los indios, y le dice, por lo que usted dice, parecen los indios de la Patagonia. Y cuando Don Bosco escucha Patagonia, le alumbra a Dios, ese es el lugar, la Patagonia. Con lo cual, con esa circunstancia, que honor realmente, el primer país del mundo que recibe salesianos fue Argentina. Hicieron, por supuesto, base en Buenos Aires con unas enormes obras de apostolados también en Buenos Aires, pero para irse a la Patagonia. Y el catolicismo que se consiguió en la Patagonia con los indios, de la Patagonia es obra de Don Bosco, es obra de los salesianos. Hasta el día de hoy, en toda la decadencia de esta falsa iglesia, pero la enorme cantidad de parroquias que hay la enorme mayoría de parroquias que hay en la Patagonia son salesianas, hasta en Tierra del Fuego, inclusive. Así que tenemos esa anécdota de qué honor haber sido, para iniciar, o haber sido el primer país del mundo para el inicio del apostolado como misioneros, o para recibir sacerdotes salesianos. Linda gracia de Dios. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima.